Desde el regreso a la democracia, el escenario del mundo del trabajo se modificó al ritmo de las leyes que se promovieron desde el Estado. Esta noche en el Ministerio de Trabajo, luego de nerviosas gestiones. Normalización sindical, privatizaciones y flexibilidad del empleo, entrega y conquista de derechos, reforma y contrarreforma laboral, paritarias y discusión salarial. La legislación laboral en democracia, un abordaje a las leyes del trabajo durante 3 décadas de desarrollo democrático en Argentina. Idas y venidas, avances y retrocesos en los derechos de los trabajadores durante la democracia. La democracia se hace con el salario justo, con el respeto al trabajador. No hay reemplazos entre las cosas sucias del pasado político argentino. En la campaña electoral de 1983, los candidatos se esforzaron por conquistar el voto de los trabajadores. Ser más la Argentina ajena, nuestra Argentina, la de todos, la del pueblo. Y para ello es que vamos a empezar por atacar de todas las formas posibles el problema de la desocupación, aumentar el poder de compra del pueblo para poner en marcha el aparato productivo de la nación. La disputa electoral levantó temperatura cuando Raúl Alfonsín denunció un pacto sindical-militar que vinculaba al gremialismo con el autoritarismo militar. Al frente del Partido Justicialista se encontraban los sectores acusados por Alfonsín en su denuncia. Era solo el inicio de la disputa. Se realizó el acto programado por el Movimiento Nacional Justicialista para conmemorar Se está hablando de aproximadamente 250.000, 300.000 personas. Precisamente el locutor está hablando en este momento el señor Lorenzo Miguel. Un día de honor, porque así lo hemos de alguna manera festejado en muchas oportunidades. Hubo una accidentada intervención de Lorenzo Miguel. ¿Habrán podido observar ustedes algún tipo de disturbios? Y esta campaña política se parece cada vez más a los delirios del programa del Gordo Mesa, porque Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias dicen que Alfonsín está pactando con el proceso y con las multinacionales. A su vez Alfonsín los acusa a ellos del pacto síndico-militar y esto ya no me lo banco más. Tiene la actualidad 13 nietos. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Luego de ganar las elecciones, Alfonsín se convirtió en el presidente de la transición democrática. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. El primer magistrado rodeado a derecha e izquierda por los titulares de las 8 carteras ministeriales. En el primer gabinete, Alfonsín nombró como ministro de Trabajo a Antonio Mucci, un ex sindicalista gráfico. Y Mucci de Trabajo. ¿Qué sintió un actual ministro, pero fundamentalmente un ex gremialista reunido con otros pares, tratando problemas salariales, problemas de obras sociales? Me sentí totalmente cómodo porque yo
cambié solamente de lugar en la mesa. ¿Se va personalmente satisfecho? Yo me voy personalmente satisfecho por ser la primera vez que con el Gabinete Socioeconómico de la Democracia conversamos, pero también queremos saber cuáles son las soluciones, en virtud que todavía no nos han dado ni cifra, ni tampoco se han dado a conocer cuáles son los proyectos de las leyes. Saúl Ubaldini, muchas gracias. Al contrario, hasta luego. A la semana de haber asumido, el 17 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín envió al Congreso el proyecto de ley para la normalización sindical. Señor Jorge García, de Tiempo Argentino. Señor presidente, ¿usted considera que a través de esta ley de reordenamiento sindical y de la futura ley de asociaciones profesionales será posible superar las denuncias que en el proceso de la campaña electoral usted hizo en relación al pacto sindical militar? Pienso que a través de la democratización que va a garantizar, se va a lograr, en definitiva, la existencia de sindicatos fuertes, poderosos, con amplia participación de todos los afiliados. Estoy convencido que este proyecto va a ser ley de la nación dentro de poco. La redacción de la llamada Ley Mucci incorporaba en la conducción de los sindicatos la representación de las minorías y proponía separar los fondos de las obras sociales de la administración gremial. De esta forma, les quitaba poder político y económico a los sindicalistas, que tenían en las obras sociales buena parte de su financiación. ¿Usted cree que es necesario un reordenamiento sindical? Yo creo que debe haber elecciones en todos los gremios. El gobierno no puede trabajar con la ley de la dictadura militar. Cuando se habla de democratización sindical, nosotros somos muy claros. Queremos una legislación vigente, tal cual la última que había votado el Congreso a través de sus representantes del pueblo, que era la Ley 2615. Y una vez que esté el programa definido, el movimiento obrero argentino sabrá contestar en su conjunto. Una muy importante reunión de dirigentes gremiales se realizó hoy. El tema, la unidad de ambas CGT. Vamos al informe. Exactamente al revés de su objetivo, la ofensiva radical terminó siendo el principal motor de la reunificación de la CGT. Primero, la conducción de la CGT unificada será transitoria. El Consejo Directivo, que representará todos los sectores del movimiento obrero en forma pluralista. La palabra democratización no es patrimonio de un sector del país. Una vez ya trabajando en conjunto, elaboraremos la estrategia que verdaderamente lleve a lo que queremos, la democratización sindical, pero con el respeto que nos merecemos como trabajadores. Con la CGT unificada y el justicialismo alineado detrás de ella, la intención de Alfonsín empezó a tambalear. Estos eran los momentos previos a la iniciación de esta trascendente reunión. Más de 6 horas ha sonado la campana llamando a sesión. Perdón, diputado Yarolaski, diputado Cardoso, ¿han llegado a un punto de conciliación? Sí, se va a aprobar el decreto remitido por el Poder Ejecutivo para homologación por ley que determina el régimen electoral de las organizaciones de trabajadores. Diputado Cardoso, ¿están conformes entonces? Sí, estamos conformes, pero creo que ya está el comienzo de la sesión. Gracias, y nosotros nos vamos. El proyecto de ley del radicalismo fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, llegó al Senado con pocas posibilidades de convertirse en ley, ya que el peronismo tenía mayoría. En la primera sesión, luego de la recuperación de la democracia, se produjo una asistencia perfecta de senadores. A poco más de 3 meses de reasumida la democracia, en una pelea política que involucraba al radicalismo, al justicialismo y al sector sindical, el gobierno de Raúl Alfonsín perdió por 2 votos y el proyecto de ley Mucci quedó en la nada. Desde ese momento, la CGT se convirtió en líder de la oposición y emprendió un intenso plan de lucha en contra del rumbo económico del gobierno. Iniciar
a partir del día 30 de abril el plan de acción que culminará con un paro nacional el día 23 de mayo próximo. Estoy seguro que nos vamos a entender, aún en lo que no estemos de acuerdo. ¿Qué tal, Álvarez? Bueno, contentísimo. La recuperación del dólar que subió a 3.55. Nación Argentina por parte de los empleados. También por reclamos salariales. Especialmente resultan afectadas. Iniciamos un plan de lucha. Súmese a la batalla decisiva contra la patria financiera. Pero los trabajadores nunca hemos sido culpables de esto. Pero que hay que tratarlo con paz. Hoy es la primera etapa del plan de lucha. Esperando que la CGT... ¿No crean? ¡Uy, Pedro! Hablando de Roma, el turco se asoma. Hola, doctor. ¿Cómo está? Mucho bien, ¿no? Habla el doctor Raúl Alfonsín. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989. Todas las miradas se dirigieron a la ciudad de La Rioja. Como usted imaginará, todo el país está ansioso por conocer, diríamos, su respuesta. Nosotros estamos dispuestos a asumir la conducción de la República Argentina el día 30 de junio. Argentina, levántate y anda. El justicialista Carlos Menem llegaba a la Casa Rosada con un programa basado en la revolución productiva y en el salariazo. Contaba con el apoyo de importantes sectores sindicales que transitaron en el oficialismo el primer mandato de Menem. Y que me sigan juntos, podamos hacer la patria que merezca ser vivida. ¿No se siente usted ingresando a la Casa Rosada un poco a los apurones? No, porque esto lo había previsto. Hace 15 años que lo tengo previsto esto. Hoy estamos empezando a vivir sin miedo al mañana. Nueva propuesta del sindicalismo peronista. Pueden ser peronistas. El gobierno velozmente asumió como propio un discurso que hasta entonces pertenecía a las corporaciones patronales, buscando reducir los costos laborales que supuestamente impedían el crecimiento económico. Presidente. Muy amable, muy amable. La transformación que se está llevando a cabo no se siga con la participación de los obreros. ¿Podría llegar a tomarse medidas? No, la verdad, usted está adelantando ya un tremendismo. Hablo de la reforma del Estado. Las leyes que promovió el Estado durante la década de los 90 dejarían profundos cambios estructurales para el mundo del trabajo. Tenemos que disminuir las cargas laborales y también tenemos que enfrentar una lucha total y a fondo contra esa tendencia parasitaria que significa el incremento del gasto público. Bajo el título de flexibilización laboral, se aprobaron leyes que destruyeron los derechos laborales. En 1991, la Ley Nacional de Empleo. En 1994, la reforma laboral. En 1995, las leyes de fomento del empleo y de riesgos de trabajo. Y en 1998, otra ley de flexibilización laboral. Como era de esperar, estas leyes tuvieron sus consecuencias. El ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez, visitó esta mañana la Cámara de Diputados, a quienes les explicó su proyecto de reforma laboral. Realmente no aportó ninguna solución al problema del desempleo, que como ustedes saben se está incrementando notablemente en la Argentina. La posición del grupo de los diputados de extracción sindical con respecto a la reforma laboral. Yo veo al menos algo positivo dentro del esquema de presentación de este proyecto, porque la reforma se introduce exclusivamente por la negociación colectiva. Gracias a la fenomenal reactivación y mejoramiento de las condiciones de vida de quienes trabajan, hay cada vez más gente que quiere trabajar. Si lo único que tenemos
es un plan netamente economicista para que cierren los números macro y no generamos empleo, o el empleo que generamos es empleo precario, 90 días más 90 días, y se le da una guadaña a la gente para que corte el pasto en el borde de la ruta, es evidente que no estamos resolviendo el problema del fondo. Lo ha manifestado, debería hacer que nos vayamos tranquilos, que el reordenamiento económico no va a traer consecuencias sociales en cuanto a despidos de ningún trabajador. Ojalá que sea así. Como consecuencia de la posición ambigua de la CGT ante la entrega de conquistas históricas, surgieron nuevas organizaciones gremiales. ¡Que le guste a Menem o a sus amigos! En 1991 nació la Central de los Trabajadores Argentinos, buscando renovar las prácticas sindicales. Está analizando la posibilidad de realizar un paro general. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que la CGT en estos momentos está analizando y los trabajadores estamos en la calle. En marzo de 1994 surgió otra fracción de gremialistas que se diferenciaban de la CGT oficial, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA. Contra el modelo económico que hambrea y mata. Todos el 21 de abril, ¡paro general! Hay mucha gente sin trabajo en la calle. Un nuevo técnico se incorpora al gabinete de Carlos Menem. José Armando Caro Figueroa. Hay un alto índice de desempleo en la Argentina. ¿Cómo se va a solucionar? Hoy una política social tiene como primer objetivo la creación de puestos de trabajo, pero sabiendo que los puestos de trabajo no lo crea el Estado. Pensamos que estamos alrededor de un 17% de desocupados. Se están vulnerando derechos constitucionales básicos y sobre todo los que tienen que ver con la vida sindical. Disconformidad que hay de los trabajadores argentinos sobre este modelo económico. La marcha federal, la principal protesta social contra el gobierno. La política de flexibilización laboral con que quieren explotarnos. Quisiéramos que nos resumiera un poco la motivación que tienen hoy para movilizarse. Bueno, nuestra motivación sigue siendo enfrentar la privatización del banco. ¿Por qué no se diera el paro usted? Porque necesito trabajar. En este momento no estoy pagando ni los servicios. La situación de nosotros no es ajena a todos los problemas de los trabajadores del país. Como siempre decimos, de la General Paz para acá, el trabajador sufre mucho más que la capital. Con las modificadas leyes laborales, el viejo modelo sindical dejó de ser representativo para los excluidos del mercado de trabajo, los desocupados. Son serviles del Fondo Monetario. El ejemplo de ustedes se va a multiplicar, compañeros. Alcanzando un número inédito en la historia de nuestro país. Los desempleados comenzaron a expresarse con nuevas formas de protesta que encontraron su mayor expresión en el movimiento piquetero. Tenemos que decir, basta esto. Todo esto andaría bien si tuviéramos un seguro de empleo y formación que nos asegure que no haya ningún desocupado bajo la línea de pobreza. En la Argentina hay más trabajo que nunca para San Cayetano. Durante el gobierno que sucedió a Carlos Menem, la alianza llegaría a su momento cúlmine el ciclo de entrega de la legislación laboral. El 26 de abril del año 2000, el Senado aprobó la llamada Ley de Reforma Laboral, que permitía los contratos precarizados y los despidos injustificados. El ministro de Trabajo que impulsó el proyecto fue Alberto Flammarique, dirigente del Frepaso. La ley generó rechazo incluso dentro del mismo gobierno.
tengo la certeza que ha habido sobornos en el Senado. La Alianza no tenía la mayoría necesaria en el Senado para convertir el proyecto en ley. Y fue mediante un soborno de 4,5 millones de pesos como logró el voto de 4 senadores justicialistas. Indicios graves y concordantes. Yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. Si hay un miembro del Ejecutivo que participó, deberá ser fulminado. Vuelve el presidente de la Nación al país. Reunión en Olivos con el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste en la clarificación de este hecho. Esta es la posición del presidente de Nación y del vicepresidente de Nación. Lo demás, hojarasca. La ley de reforma laboral terminó en escándalo. El vicepresidente Carlos Chacho Álvarez quiso organizar una comisión de investigadores y terminó renunciando a su cargo pocos días después. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. El presidente de la República le dijo inicialmente, Chacho, pará, supongo. No, nunca. La crisis de representación que la Alianza había venido a combatir llegaba a su máxima expresión. No tengo estómago para convivir el tiempo que queda hasta la próxima elección con determinados personajes en el Senado de la Nación. La verdad que hay que tener mucho estómago. Otro fenómeno que se multiplicó como respuesta al enorme desempleo fue la ocupación de fábricas en quiebra, vaciadas o en vísperas de cerrar. Ocupar, resistir y producir. Así nació el movimiento de empresas recuperadas bajo control obrero. Y aunque estén las máquinas rotas, van a volver a caminar, porque tenemos fuerza, porque la fábrica es nuestra. La fábrica que los patrones dijeron que daban pérdida. Hoy nos vamos a quedar acá. Hoy hasta que... Estamos en esta transmisión especial de América Noticias, ya con nuevo presidente. Con el cambio de gobierno y la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se inauguró una nueva gestión del Estado. Los diputados están debatiendo la derogación de la ley de reforma laboral. El oficialismo logró imponer su número. La primera medida en materia laboral que lanzó el nuevo gobierno fue la derogación de la cuestionada Ley Banelco. Por 215 votos contra 23 fue aprobada. Los votos en contra fueron del ARI. Esta flamante norma reemplazará a la aprobada en el 2000. Se concretó en la sesión del 2 de marzo de 2004 con la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral. Pusimos un punto de inflexión a 2 décadas en la Argentina de políticas flexibilizadoras. Siempre pensamos que fue una norma muy mala para los trabajadores. Un avance cualitativo interesante en los dos aspectos que por lo menos justificaron que nuestro bloque aprobara esta reforma. Contrato individual por la disminución de un periodo de prueba y la recuperación de la ultraactividad, que en definitiva es la vigencia de los convenios colectivos en tanto no haya otro que lo sustituya. Llegó la hora que el trabajo del productor valga. Se terminó la hora de seguir rematando el patrimonio y la dignidad argentina. Vamos ahora a algo, por ejemplo, que pasó desapercibido, fue que se reunió el Consejo del Salario. Se convocó después de 10 años al Consejo Nacional de Empleo. También en el año 2004, el presidente ordenó por decreto la convocatoria y conformación del Consejo del Salario. Ha quedado constituido el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Es trascendente que después de 10 años que viviéramos en la ilegalidad, porque no se convocaba el Consejo, ya se lo convoca. Hoy a las 15 horas se van a volver a discutir salarios entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Llegaron los tiempos de discusiones firmes y
hechos concretos. Los empresarios decidieron ir sin números. No van a proponer ninguna cifra. Vamos ahora al móvil desde el Ministerio de Trabajo. 16:42. Acaba de terminar la ceremonia. Va a pasar esto a un cuarto intermedio. Si los sindicalistas y los empresarios no se ponen de acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo, el gobierno tendrá la última palabra. Y el presidente Néstor Kirchner ya adelantó cuál sería su decisión. Llegaron a un acuerdo, el nuevo salario es de 450 pesos. El aumento del salario mínimo es para todos los trabajadores contratados y en relación de dependencia. Hay un país que está moviéndose, recuperándose y que quiere encontrar no solo en el salario, sino en muchas otras formas la redistribución de la riqueza que en nuestro país sobra. También el Congreso aprobó la ley de ordenamiento de las convenciones colectivas de trabajo, que permitió regular una negociación paritaria anual. La recuperación económica permitió recomponer el mercado laboral. El desempleo, que había llegado en 2001 al 18,3%, comenzó a descender hasta llegar en 2011 al 7,2%. No es poca cosa asistir a la 10ª reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y que cada vez haya más argentinos que puedan sentarse a esta mesa. En este nuevo escenario, la lucha de los trabajadores ya no fue por acceder a las fuentes laborales, sino por mejorar las condiciones de los empleados en negro, que son la mayoría. Paritarias, reconocimiento sindical y recomposición salarial fueron algunas de las claves del nuevo mapa laboral. Con el Estado recuperando la iniciativa y las nuevas leyes laborales en vigencia, el escenario del empleo volvió a representar una esperanza para los trabajadores. Desde el retorno a la democracia en 1983, la legislación laboral se fue modificando en sintonía con los distintos gobiernos que administraron el Estado. Los intentos por normalizar la actividad sindical, la flexibilización laboral extrema y la recuperación de algunas de las conquistas perdidas fueron los condimentos que poblaron de alegrías, traiciones y conquistas la relación del Estado con el mundo del trabajo. ¡Pero trabajadores!